El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana cara era el único sonido que se atrevía a romper el silencio incómodo. Julia giraba la copa de vino tinto entre sus dedos, observando el líquido rubí danzar bajo la luz tenue del candelabro. Frente a ella, Fernando, el pretendiente de la noche, se limpiaba la comisura de la boca con una servilleta de lino. Era guapo de una forma clásica y aburrida, como una estatua de museo que todos admiran, pero con la que nadie siente una conexión real. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete a nuestro canal. Ayuda mucho a nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Entonces, el crecimiento del último trimestre fue del 12%, ¿correcto?, preguntó él, volviendo al tema que había dominado la conversación durante las últimas 2 horas. Un margen impresionante, considerando la inestabilidad del mercado. Su estrategia de expansión al mercado asiático fue, debo admitir, una jugada maestra. Julia forzó una sonrisa. Tenemos un equipo muy competente. Claro, claro, él asintió, los ojos brillando con un interés que no era por ella, sino por el imperio que representaba. Pero la visión, el liderazgo, todo viene de ti. Me imagino el trabajo que cuesta gestionar todo eso. ¿Y los autos? Vi que tienes el nuevo modelo eléctrico alemán. Su aceleración es realmente todo lo que dicen. El corazón de Julia se hundió un poco más. Siempre era así. Los números, las ganancias, los bienes. Se sentía menos como una mujer en una cita y más como una posible adquisición siendo evaluada. Una pieza de lujo que venía con un conglomerado de cosméticos de regalo. La amiga que le había concertado la cita juró que Fernando era diferente. Un hombre sensible y culto, pero su sensibilidad parecía limitarse a la fluctuación de las acciones en la bolsa. Nadie nunca le preguntaba por el libro que estaba leyendo, o si había dormido bien, o cómo ella, Julia, la mujer detrás de la directora ejecutiva, se sentía. Terminó la cena con una excusa educada y escapó hacia la noche fría. Dentro de su auto, el silencio era un alivio. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de colores por la ventana. Un espectáculo vibrante que contrastaba con el vacío que sentía por dentro. La mansión donde vivía la recibió con su grandeza fría e impersonal. Las luces estaban encendidas en la sala de estar, una señal de que sus padres, Claudio y Elisa, la esperaban. No por preocupación, ella sabía, sino por oportunidad. Al entrar, los encontró exactamente como imaginaba. Elisa hojeaba una revista de alta costura, mientras Claudio admiraba un pesado reloj de pulsera que había tomado prestado de la colección de Julia. Apenas levantaron la mirada. «Buenas noches», dijo Julia con voz cansada. «Julia, querida», exclamó Elisa como si recién notara su presencia. «¿Ya en casa? ¿Cómo te fue con Fernando? Es de una familia excelente, ¿sabías? Su padre tiene inversiones inmobiliarias por toda la costa». «Fue informativo», respondió Julia, arrojando su bolso en un sillón. Claudio se levantó, una sonrisa aduladora en los labios. «Hablando de inversiones, hija, ese nuevo sistema de sonido para mi auto de lujo es una edición limitada, una verdadera pieza de coleccionista. Pensé que... Y yo estaba pensando», interrumpió Elisa, cerrando la revista con un golpe seco, «que el doctor Alcántara tiene una nueva técnica de relleno facial. Rejuvenece 10 años, dicen. No es exactamente una cirugía plástica, es más un retoque, un mantenimiento». Julia sintió la familiar punzada de dolor en su sien. Era un tsunami de superficialidad e interés. Los miró al padre y a la madre, 2 personas que debían ser su puerto seguro, pero que se habían convertido en sus mayores acreedores emocionales y financieros. «No», dijo, la palabra saliendo más firme de lo que pretendía. «Basta. No voy a dar dinero para un sistema de sonido ni para un retoque. Ya di suficiente este mes». El silencio que siguió fue pesado. Elisa la miró ofendida. «Pero querida, es solo un...». «Dije que no». La voz de Julia resonó en la sala. «¿Es que no se dan cuenta? Acabo de volver de otra cita desastrosa. Estoy exhausta. Y lo primero que hacen es presentarme una lista de compras. Soy su hija o un cajero automático». Sus padres retrocedieron, adoptando expresiones de falsa preocupación. «Ay, mi vida, discúlpanos», dijo Claudio intentando un tono paternal. «No sabíamos que la cita fue mal». «¿Qué pasó?» «Lo que pasó es lo que siempre pasa.
desahogó ella, el dolor de cabeza intensificándose. Me entrevistó durante 2 horas sobre mis finanzas. Fue un desastre, un fracaso más. Elisa se acercó y tocó su brazo. No digas eso, hija. Eres joven, hermosa, tienes apenas 30 años. El hombre correcto aparecerá. Vamos a encontrar una pareja perfecta para ti. Por un instante, Julia sintió un atisbo de calidez en las palabras de su madre. Fue un instante fugaz. Hablando de eso, continuó Elisa, bajando la voz, si no es el relleno, tal vez solo un poquito de Botox, sería mucho más económico. Julia se alejó, la decepción borrando la última gota de esperanza. Me voy a mi cuarto. Al día siguiente, el dolor de cabeza la llevó a un consultorio médico. El doctor, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, la escuchó pacientemente. Julia, dijo él al final, tu cuerpo te está enviando una señal clara. Esto es estrés acumulado. Tu presión está alta, tus músculos están tensos. Vives para el trabajo y para las expectativas de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no involucrara ganancias u obligaciones? ¿Algo solo para ti? La pregunta la tomó por sorpresa. No sabía la respuesta. Encuentra un pasatiempo, le aconsejó. Algo que te conecte con la tierra, con la creatividad. Jardinería, pintura, lo que sea, y considera hacer terapia. Necesitas un espacio seguro para ser solo tú. Julia volvió a casa, con las palabras del doctor resonando en su mente. Al cruzar el vasto terreno de su propiedad, su mirada cayó sobre el jardín. Lo que antes era un orgullo, con canteros coloridos y arbustos perfectamente podados, ahora parecía triste y descuidado. Las rosas estaban marchitas, las malas hierbas competían por espacio. Era un reflejo perfecto de cómo se sentía por dentro. ¿Qué pasó aquí?, le preguntó a un empleado que pasaba. El jardinero renunció la semana pasada, patrona. Dijo que recibió una oferta mejor. En ese momento, Marlena, la cocinera de mediana edad que trabajaba en la casa desde hacía años, se acercó. Disculpe la intromisión, pero escuché la conversación. Si la señora está buscando un nuevo jardinero, mi sobrino está buscando empleo. Es muy bueno con las plantas. Trabajó en varias propiedades grandes. Julia dudó. La idea de contratar a alguien recomendado por un empleado era inusual, pero algo en el tono sincero de Marlena la hizo aceptar. Mándalo a que venga mañana por la mañana para una entrevista. A la mañana siguiente, Julia estaba en su oficina en casa, revisando contratos cuando Marlena tocó la puerta. Mi sobrino está aquí, señora. Julia levantó la vista y su corazón dio un salto inesperado. El hombre que entró no era lo que esperaba. Miguel, como lo presentó Marlena, era alto, con hombros anchos que llenaban la sencilla camisa de trabajo. Sus ojos eran de un castaño profundo, cálidos y atentos. Había tierra bajo sus uñas y una quietud en él que era casi palpable, como si llevara consigo la paz del propio jardín. «Buenos días», dijo Julia, extendiendo la mano. Para su sorpresa, Miguel no respondió verbalmente. En lugar de eso, inclinó la cabeza respetuosamente y con movimientos gráciles y precisos, sus manos comenzaron a moverse en un lenguaje que Julia no entendió de inmediato. Marlena intervino suavemente. «Mi sobrino es sordo, señora. Está diciendo buenos días y agradeciendo la oportunidad». Julia sintió sus mejillas sonrojarse, tanto por la sorpresa como por una extraña vergüenza de no poder comunicarse directamente. «Oh, disculpe, no sabía». Miguel sonrió. Una sonrisa gentil que parecía decir que estaba acostumbrado a esa reacción. Marlena tradujo mientras él señaba. «Dice que no hay problema y que puede comunicarse por escrito también si prefiere». Durante la entrevista, que se llevó a cabo a través de Marlena y de un pequeño bloc de notas que Miguel cargaba, Julia descubrió que él había estudiado botánica, que había trabajado en jardines botánicos y propiedades por todo el estado, y que tenía una pasión genuina por lo que hacía. Cuando ella lo llevó a ver el jardín descuidado, su rostro se iluminó. Sus manos tocaron gentilmente una rosa marchita, examinaron el suelo, evaluaron la luz. Hizo anotaciones rápidas y entonces escribió en el blog: «Puedo hacerlo florecer de nuevo. Deme un mes». Había algo en su confianza silenciosa, en la forma en que miraba las plantas, como si fueran viejos amigos necesitando cuidado, que tocó a Julia de una forma que no podía explicar. «Estás contratado».
En las semanas que siguieron, Julia observó fascinada mientras Miguel transformaba el jardín. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta el final de la tarde, moviéndose con una eficiencia tranquila. No había música alta ni charlas triviales con otros empleados. Solo el sonido del viento en las hojas, el canto de los pájaros y el suave ruido de herramientas contra la tierra. Julia comenzó a encontrar excusas para estar en el jardín. Se decía a sí misma que necesitaba revisar el progreso, supervisar el trabajo, pero la verdad era que la presencia de Miguel era relajante. Él nunca pedía nada, nunca hacía preguntas invasivas. Cuando la veía, él sonreía, saludaba con la cabeza y volvía al trabajo. Era refrescante, una conexión humana sin segundas intenciones. Un día, mientras Miguel plantaba nuevos retoños de lavanda, Julia se acercó con 2 botellas de agua fría. Le ofreció una. Miguel aceptó con un gesto de agradecimiento. Se quedaron allí lado a lado en un silencio cómodo, observando las mariposas danzar sobre las flores recién plantadas. Julia sintió algo moverse dentro de ella, un deseo de conectarse de verdad. Esa noche hizo algo que la sorprendió. Buscó en internet clases de LSM, la lengua de señas mexicana. Si iba a tener a Miguel trabajando en su propiedad, y si esa presencia le traía tanta paz, entonces quería poder hablar con él directamente. Comenzó con videos en línea, practicando frente al espejo en su cuarto. Sus manos, que estaban tan acostumbradas a firmar contratos y teclear correos, ahora luchaban por formar señas simples. Hola, gracias, ¿cómo estás? De nada. Era humillante y liberador al mismo tiempo. Por primera vez en años, era una principiante en algo, vulnerable y torpe. 2 semanas después, mientras Miguel podaba los rosales, Julia se acercó, el corazón latiéndole fuerte. Esperó a que él la mirara, y entonces, con manos temblorosas, señó buenos días. Fue torpe, probablemente incorrecto, pero lo intentó. La expresión de Miguel fue de pura sorpresa, seguida por algo que solo podría describirse como alegría. Sus ojos se iluminaron, y él respondió despacio, exagerando los movimientos para que ella pudiera seguir. Buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Ella rió, una risa genuina que parecía venir de un lugar olvidado hace mucho. Bien, respondió ella en señas, aunque no estaba segura de si lo estaba haciendo bien. ¿Tú, maestro? Y así comenzó una nueva rutina. Todos los días, Julia practicaba LSM. Miguel, al notar su esfuerzo, comenzó a enseñarle durante los descansos, corrigiendo gentilmente sus señas, enseñando nuevas palabras. Jardinería, sol, tierra, flores, feliz, triste, gracias, por favor. Cada nueva palabra era una puerta abriéndose. Cada conversación era un ladrillo siendo colocado en un puente entre 2 mundos. Julia se encontró esperando ansiosamente los momentos en el jardín, no solo por la belleza de las flores que volvían a florecer, sino por la compañía silenciosa y gentil de Miguel. Él tenía una forma de escucharla, incluso sin palabras, que la hacía sentir verdaderamente vista. Cuando ella señaba sobre un día difícil en el trabajo, él simplemente asentía con empatía, y luego la llevaba a ver una nueva flor que había brotado, como si dijera, mira, la vida continúa, cosas hermosas aún suceden. Sus padres, claro, lo notaron. Elisa fue la primera en comentar una tarde, cuando vio a Julia riendo en el jardín, mientras Miguel le enseñaba la seña para mariposa. Julia, querida, has pasado mucho tiempo con el jardinero. La gente va a empezar a hablar. Julia, que estaba de buen humor, solo sonrió. Déjalos hablar, mamá. Estoy aprendiendo un idioma nuevo. Pero querida, insistió Elisa arrugando la nariz, él es el jardinero y es sordo. Necesitas enfocarte en encontrar un marido adecuado, alguien de tu nivel. Julia sintió la irritación crecer, pero respiró hondo. Miguel es mi empleado y mi amigo. Y lo adecuado, mamá, no se mide por apellidos o cuentas bancarias. Elisa retrocedió, pero sus ojos se entrecerraron. Siempre has sido terca, Julia. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. La verdad era que Julia no estaba segura. Lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz. Los dolores de cabeza disminuyeron. Su sueño mejoró. Comenzó a despertar animada, no por reuniones de negocios, sino por la posibilidad de aprender una nueva seña, de ver la sonrisa de Miguel cuando lograba una frase compleja. Fue durante esta fase de contentamiento frágil
que sus padres hicieron su movimiento final. Una noche, la llamaron a la sala de estar con una urgencia inusual. Julia, dijo Claudio, el rostro serio, encontramos a alguien verdaderamente especial. Queremos que lo conozcas. No estoy interesada, respondió Julia, cansada solo de pensar en otra cena forzada. Ya hemos pasado por esto decenas de veces. Este es diferente, insistió Elisa, una emoción extraña en su voz. Román de la Vega. Viene de una de las familias más antiguas de Polanco en la Ciudad de México. Pero no es solo sobre linaje, querida. Es egresado de literatura de la Sorbona. Es culto, viajado y Julia, él no necesita tu dinero. Su familia tiene propiedades, inversiones propias. Está buscando una compañera, no una cuenta bancaria. Julia dudó. La descripción era tentadora, tan diferente de los otros. ¿Y ustedes lo conocen personalmente? Lo conocimos a través de amigos en común, dijo Claudio. Viene a cenar aquí mañana por la noche. Solo una cena, Julia. Si no te gusta, nunca más insistimos, prometido. Había algo en su tono, una insistencia que parecía diferente. Julia suspiró. Una cena, solo una. Pero esta es la última vez. A la noche siguiente, Julia se arregló con una renuencia que rayaba en la apatía. Pero cuando bajó las escaleras y vio a Román de la Vega por primera vez, su corazón dio un pequeño tropiezo. Era devastadoramente guapo, pero de una forma diferente. No tenía la belleza fría y calculada de los otros pretendientes. Sus ojos eran de un verde penetrante. Su cabello oscuro caía de forma ligeramente desarreglada, y cuando sonrió, fue una sonrisa que alcanzó sus ojos, cálida y genuina. Julia, dijo él, tomando su mano y besándola ligeramente. Es un placer conocerte. Tus padres hablan tan bien de ti que tenía miedo de que la realidad no estuviera a la altura, pero veo que fueron modestos. Julia se sonrojó, algo que no sucedía en años. El placer es mío. La cena fue una revelación. Román no habló de negocios, mercados o inversiones. En lugar de eso, conversó sobre arte, literatura, filosofía. Había pasado años viajando por Europa, visitando museos, estudiando historia. Le preguntó sobre los libros favoritos de Julia, sobre sus pasiones fuera del trabajo, sobre sus sueños. La escuchó. Verdaderamente la escuchó haciendo preguntas de seguimiento, interesado en sus respuestas. ¿Ya leíste a Rosario Castellanos?, preguntó él, los ojos brillando. Oficio de tinieblas me cambió. La forma en que explora la existencia, el choque social, es angustiante y hermoso al mismo tiempo. Julia sintió su corazón acelerarse. Amo a Rosario Castellanos. Balún Canán me hizo llorar por días. Hay algo en la forma en que captura el dolor de la invisibilidad. Román se inclinó hacia adelante, fascinado. Exactamente. Se trata de ser visto, de existir verdaderamente a los ojos del otro. Tú entiendes eso perfectamente. La conversación fluyó como el vino, natural e intoxicante. Por primera vez, Julia sentía que estaba hablando con un igual, alguien que veía más allá del dinero, más allá de la fachada. Cuando la cena terminó, Román no se fue de inmediato. Caminaron juntos por el jardín bajo la luz de la luna. Julia notó cómo Miguel había transformado el espacio, las flores perfumando el aire nocturno. Tu jardín es magnífico, comentó Román. Hay amor aquí. ¿Quién lo cuida? Mi jardinero, Miguel. Es increíble, respondió Julia. Pareces apreciarlo mucho. Julia asintió. Me enseñó que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Román la miró con una intensidad que la hizo sonrojar de nuevo. Eres fascinante, Julia. Diferente a cualquier mujer que haya conocido. Me gustaría mucho verte de nuevo, si me lo permites. Julia se encontró diciendo que sí antes de poder pensarlo 2 veces. En las semanas que siguieron, Román se volvió una presencia constante. La llevó a exposiciones de arte, a conciertos, a cenas en pequeños restaurantes escondidos donde la comida era sobre sabor y no sobre ostentación. Era atento sin ser sofocante, interesado sin ser invasivo. Traía flores, pero no rosas caras. Traía margaritas silvestres porque dijo que le recordaban su simplicidad genuina. Julia se sintió caer. Era aterrador y emocionante. Por primera vez, podía imaginar un futuro con alguien, una sociedad verdadera. Sus padres estaban radiantes, casi festivos, y eso, por alguna razón, debería haber sido una señal de alerta, pero Julia estaba tan envuelta en el torbellino de emociones que lo ignoró. Fue Miguel quien primero plantó la semilla de la duda.
Un día, después de que Román se fuera de un almuerzo en la mansión, Miguel se acercó a Julia mientras ella regaba las orquídeas. Ceñó lentamente, sus ojos serios. «Cuidado». Julia frunció el ceño. «¿Cuidado con qué?». Miguel dudó, luego ceñó. «Hombre guapo». Palabras bonitas. Pero ojos no coinciden. Ojos fríos cuando tú no miras. Julia sintió una punzada de irritación defensiva. «Miguel, no lo conoces». Román es diferente. Miguel solo asintió, pero había una tristeza en su rostro, como si quisiera decir más, pero no podía. Julia intentó ignorarlo, pero las palabras se quedaron con ella, una espina clavada. Comenzó a observar a Román más atentamente. Cuando él pensaba que ella no estaba mirando, había algo en su expresión, una máscara deslizándose por una fracción de segundo, revelando algo calculado debajo. Pero entonces él sonreía, decía algo dulce, y la duda se disipaba como humo. 2 meses después, durante una cena particularly romántica, en un restaurante con vista panorámica de la ciudad, Román sostuvo la mano de Julia a través de la mesa. Sus ojos verdes brillaban a la luz de las velas. «Julia», comenzó él, la voz baja y cargada de emoción, «no esperaba esto. No esperaba encontrarte. Me hiciste creer de nuevo en algo que pensé que estaba perdido. La posibilidad de una conexión real». Julia sintió lágrimas asomarse a sus ojos. «Siento lo mismo. Cambiaste mi vida, Román». Entonces él deslizó una pequeña caja de terciopelo por la mesa. El corazón de Julia se detuvo. «No es lo que estás pensando», dijo él rápidamente, con una sonrisa tímida. «No todavía. Pero quiero darte algo que perteneció a mi abuela. Un símbolo de que mis intenciones son serias, de que estoy construyendo un futuro contigo». Julia abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un anillo antiguo, delicado, con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes. Era hermoso, pero simple. Exactamente el tipo de cosa que ella amaría. ¿Cómo lo supo? «Román, es hermoso, pero no puedo aceptar algo tan personal. Por favor», insistió él colocando el anillo en su dedo. «Te pertenece ahora, igual que mi corazón. Y Julia, hay algo que necesito pedirte. Mi familia tiene algunas tradiciones, cuestiones legales antiguas sobre herencias y uniones. Me gustaría que conocieras a mi abogado, solo para formalizar nuestra intención de eventualmente unirnos. Nada apresurado, pero es importante para preservar los intereses de ambos». Julia, todavía emocional, solo asintió. «Claro, lo que necesites». A la semana siguiente, se encontró en la elegante oficina del doctor Moreno, el abogado de Román. El hombre era pulido, eficiente, y le presentó a Julia una serie de documentos. «Son acuerdos prenupciales estándar», explicó. «Protegen a ambas partes. Garantizan que en el improbable caso de una separación, cada uno mantiene lo que es suyo». Román insistió en que fuera justo para ambos lados. Julia hojeó las páginas. Era todo tan formal, tan frío, pero supuso que era su mundo. Estaba a punto de firmar cuando algo la hizo pausar. Tal vez fue el eco de las palabras de Miguel, o tal vez fue su instinto de negocios, finalmente despertando de su letargo romántico. «Me gustaría que mi propio abogado revisara esto antes», dijo ella cerrando la carpeta. «Es procedimiento estándar, estoy segura de que lo entiendes». Por una fracción de segundo, algo se oscureció en el rostro de Román, pero fue tan rápido que Julia casi pensó que lo había imaginado. «Claro, mi amor, tómate todo el tiempo que necesites». Pero ella notó una tensión en sus hombros que no estaba allí antes. Esa noche, Julia tuvo dificultad para dormir. Se quedó acostada mirando el techo, el anillo pesando en su dedo. ¿Por qué se sentía incómoda? Román había sido perfecto, tal vez demasiado perfecto. Pensó en Miguel, en sus advertencias silenciosas. ¿Qué había visto él que ella estaba ciega para ver? Al día siguiente, programó una reunión con el doctor Robles, su abogado personal desde hacía años, un hombre de integridad inquebrantable que la había ayudado a construir su imperio. Él revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. «Julia», dijo él finalmente, quitándose las gafas, «esto no es un acuerdo prenupcial estándar. Esto es una transferencia de control disfrazada». «¿Cómo así? Mira aquí». Señaló una cláusula enterrada en jerga legal. «En caso de matrimonio, aceptas transferir el 60% del control accionario de tu empresa a una cuenta conjunta manejada por ambos cónyuges. Y aquí, en caso de incapacidad mental o física temporal,
el cónyuge asume automáticamente el control total. Y mira la definición de incapacidad. Es absurdamente amplia. Una hospitalización de 48 horas ya califica. La sangre de Julia se heló, pero Román dijo que era para proteger a ambos. Julia, dijo el doctor Robles, su voz gentil pero firme, te casarías. Y al día siguiente, si tuvieras una crisis de apendicitis y te quedaras 2 días en el hospital, este hombre tendría control legal total de tu fortuna. Y dado que las cláusulas son extremadamente favorables a él, dudo que las recuperaras fácilmente. Esto no es amor, es una trampa. Julia sintió náuseas. No, no puede ser. Nosotros hablamos de literatura, de arte. Él me entiende. Joel te estudió, respondió el abogado. Julia, por lo que me contaste, tus padres te lo presentaron. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por ti, sin interés propio? La revelación cayó como una losa, aplastando cualquier ilusión restante. Sus padres. Siempre se trataba de dinero con ellos. Había sido tan estúpida, tan desesperada por afecto, que había bajado todas sus guardias. Pensó en todas las conversaciones con Román. Cómo él siempre desviaba el tema cuando ella preguntaba detalles sobre su familia, sus propiedades. Ella había asumido que era modestia. Ahora veía que era evasión. ¿Qué hago?, susurró. El doctor Robles se inclinó hacia adelante. Necesitas evidencia. Si él es realmente un estafador, no está haciendo esto solo. Tus padres están involucrados. Necesitas descubrir el plan completo antes de confrontarlos. De lo contrario, simplemente lo negarán e intentarán otro camino. ¿Cómo hago eso? El abogado pensó por un momento. Finge que nada ha cambiado. Di que tu abogado aprobó los documentos, pero que quieres esperar un poco más antes de casarte para no parecer apresurada. Mientras tanto, nosotros investigamos. Y tal vez dudó. Necesitas a alguien en quien confíes de verdad. Alguien que no tiene nada que ganar con tu caída. Julia pensó inmediatamente en Miguel. Él había intentado advertirla desde el principio. En las semanas que siguieron, Julia se convirtió en una actriz. Le sonrió a Román, aceptó sus regalos, susurró palabras dulces. Por dentro estaba rota, pero por fuera era la novia apasionada. El doctor Robles contrató a un investigador privado discreto que comenzó a desenterrar verdades feas. Román de la Vega no era quien decía ser. Su familia no tenía propiedades, no tenía fortuna. Era un estafador profesional que había intentado el mismo golpe con otras 2 mujeres ricas en la Ciudad de México y Monterrey. Una había escapado por poco. La otra no tuvo tanta suerte. Había un caso archivado, inconcluso, sobre circunstancias sospechosas. Julia vomitó cuando leyó el informe. El hombre que había sostenido su mano, que había citado a Rosario Castellanos, que la había hecho creer en el amor, era un depredador, y sus padres eran cómplices. El investigador encontró transferencias bancarias de una cuenta offshore a la cuenta de sus padres, fechadas semanas antes de que Román apareciera. Lo habían contratado. Habían vendido a su propia hija. El dolor era físico, un agujero negro en su pecho. Julia se encerró en su cuarto por 2 días, incapaz de funcionar. Fue Marlena, la cocinera, quien finalmente la sacó del letargo. Tocó la puerta suavemente con una bandeja de té. ¿Puedo entrar, querida? Julia abrió la puerta, los ojos hinchados. Marlena entró, dejó la bandeja a un lado y simplemente abrazó a Julia. La presa se rompió. Julia lloró como no lloraba desde niña. Grandes sollozos que sacudían su cuerpo entero. ¿Cómo pudieron? Mis propios padres. Marlena acarició su cabello. Personas desesperadas hacen cosas terribles, mi hija. Pero tú eres más fuerte que ellos. Siempre lo has sido. No me siento fuerte. Me siento destruida. Marlena se alejó, sosteniendo los hombros de Julia. Entonces reconstruyes. Pero esta vez, construyes rodeada de personas que te aman de verdad. Y hay alguien que necesita hablar contigo. Mi sobrino lleva horas allá afuera, preocupado. Julia se limpió el rostro. ¿Miguel? Marlena asintió. Él lo sabía, Julia, desde el comienzo. Su instinto es bueno. Julia bajó al jardín. Miguel estaba sentado en un banco, las manos sucias de tierra mirando los rosales. Cuando la vio, se levantó rápidamente, el rostro lleno de preocupación. Julia no sabía por dónde empezar. Entonces simplemente señó, torpemente a través de las lágrimas. Tenía razón, es falso.
Todo era mentira. Los ojos de Miguel se llenaron de un dolor profundo, no de satisfacción por tener razón, sino de empatía genuina por su sufrimiento. Se acercó y con vacilación abrió los brazos. Julia entró en el abrazo y allí, rodeada por el aroma de tierra y flores, encontró un consuelo que no venía de palabras, sino de presencia. Cuando finalmente se alejó, Miguel ceñó. ¿Qué vas a hacer? Julia respiró hondo. Voy a atraparlos, a todos ellos. Pero necesito ayuda. Necesito evidencia. Tienen que confesar. Miguel pensó por un momento. Entonces sus ojos se iluminaron con una idea. Ceñó rápidamente. Cámaras, micrófonos, jardineros trabajan en toda la casa. Nadie nota. Yo puedo poner. Julia lo miró sorprendida. ¿Harías eso por mí? ¿No es peligroso? Si descubren... Miguel sonrió, pero había una determinación de acero en sus ojos. Me diste oportunidad cuando nadie lo hacía. Aprendiste mi lengua. Tú me ves. Hago esto con gusto. En las próximas semanas, Miguel se convirtió en un espía improbable. Como jardinero, tenía acceso a toda la propiedad. Instaló micrófonos discretos en macetas, cámaras diminutas en decoraciones de jardín. Julia proporcionó el equipo, comprado discretamente a través del Dr. Robles. Ella continuó su teatro, agendó citas con Román, aceptó cenas con sus padres, todo mientras Miguel capturaba todo. Fue en una tarde de domingo que finalmente consiguieron lo que necesitaban. Julia había salido a propósito, diciendo que tenía una reunión de emergencia en la empresa. Román, sus padres y el abogado de Román se reunieron en la sala de estar de la mansión, pensando que estaban solos. Las cámaras y micrófonos de Miguel capturaron todo en alta definición. Se está tardando mucho en firmar, se quejó Claudio, sirviéndose un whisky caro de la colección de Julia. Ya pasaron semanas desde que llevamos los documentos a su abogado. ¿Estará sospechando? Román, recostado casualmente en el sofá, parecía menos el romántico apasionado y más un tiburón calculador. No está sospechando. Está enamorada. Ustedes la vieron, es patética. Solo necesito empujarla un poco más. Tal vez una pedida de matrimonio adecuada. Algo público donde no pueda decir no sin parecer mala. Elisa rió, un sonido sin humor. Mi hija siempre ha sido tan desesperada por aprobación. Facilita el trabajo. Pero Román, cuando firme, ¿cuánto tiempo hasta que tengamos acceso a los fondos? El abogado, un hombre de apariencia escurridiza, respondió. Una vez firmado y registrado, puedo crear situaciones que califiquen como incapacidad temporal. Una pequeña crisis de salud controlada. Nada que pueda ser rastreado. Unos días en el hospital, y el control es de Román. Él transfiere los activos a cuentas offshore y ustedes reciben la parte acordada. 40 para Román, 30 para cada uno de ustedes. ¿Y Julia? Preguntó Claudio. Pero su voz no tenía el peso de preocupación paternal, solo curiosidad práctica. Román se encogió de hombros, una frialdad reptiliana en sus ojos verdes. Cuando el dinero esté seguro, un divorcio complicado. Alegatos de inestabilidad mental de ella. Con suerte, queda tan destruida que acepta un acuerdo solo para terminar rápido. Si da problemas, hizo una pausa sonriendo. Bueno, los accidentes pasan. Y he manejado situaciones similares antes. Julia, viendo la grabación en la oficina del Dr. Robles, sintió que la bilis subía. Había invitado a ese hombre a su casa, a su vida, a su corazón, y él hablaba de hacerla desaparecer como si estuviera discutiendo el clima. El Dr. Robles, sentado a su lado, estaba pálido. Esto es evidencia suficiente. Conspiración, fraude y la sugerencia de planes aún peores. Podemos llevar esto a la policía ahora. Julia negó con la cabeza, los ojos secos, toda lágrima ya derramada, dejando solo determinación pura. No. Todavía no. Quiero que cabe en su propia tumba por completo. ¿Dijiste que Román planea una pedida de matrimonio pública? Sí. Mis investigadores descubrieron que reservó el restaurante más exclusivo de la ciudad para el viernes. Habrá incluso fotógrafos, la prensa social. Quiere atraparte en un sí público. Perfecto, dijo Julia. Una idea formándose. Entonces vamos a darle su momento público. Pero no va a terminar como él espera. En el día de la gran pedida de matrimonio, Julia se preparó meticulosamente. Usó un vestido que Román había elogiado, se arregló el cabello y se maquilló.
Se puso el anillo que él le había dado. Parecía la novia perfecta, radiante y feliz. Por dentro era puro hielo. Román la recogió en una limusina. Todo encanto y sonrisas. «Estás deslumbrante», dijo, besando su mano. «Esta noche será especial». Julia sonrió dulcemente. «Apenas puedo esperar». El restaurante era realmente espectacular, en la cima de un rascacielos con vista panorámica de la ciudad. Exactamente como el investigador había reportado. Había fotógrafos discretos, amigos de la sociedad, e incluso un pequeño equipo de un programa de chismes. Román lo había orquestado todo perfectamente. Una jaula de oro. La cena fue una farsa elaborada. Román estaba encantador, atento, tocando su mano, haciendo bromas, haciendo reír a toda la mesa. Julia desempeñó su papel, la novia encantada. Y entonces llegó el momento. Román se puso de pie, una señal para que los músicos comenzaran un vals suave. La conversación en el restaurante disminuyó, todas las atenciones volcadas hacia ellos. «Julia», comenzó él, la voz emocionada, arrodillándose al lado de la mesa. «Desde el momento en que te conocí, supe que mi vida había cambiado. Eres inteligente, hermosa, compasiva. Me haces querer ser un hombre mejor. Y no puedo imaginar mi vida sin ti». Abrió una caja con un anillo de compromiso deslumbrante. Un diamante enorme, llamativo, nada como el anillo delicado que le había dado antes. Este era una declaración de propiedad. «Julia Méndez, me harías el honor de ser mi esposa». El restaurante estaba en silencio absoluto. Cámaras de celular levantadas, todos esperando. Julia miró a Román. Sus ojos verdes tan confiados, tan seguros de que ella diría que sí. Y ella sonrió. «Román», dijo suavemente, «me pediste que sea tu esposa». «Sí», respondió él, la sonrisa ensanchándose. «Y espero ansiosamente tu respuesta. Entonces déjame responder con la misma honestidad que tú me ofreciste». Algo en su tono lo hizo dudar. «Julia, ¿qué?» «Lo sé todo», dijo ella. La voz aún calmada pero cargada de un poder que hizo que todos los presentes se inclinaran para escuchar. «Sé que no eres de familia rica. Sé que eres un estafador que intentó el mismo esquema con al menos otras 2 mujeres. Sé que mis padres te pagaron para seducirme. Y sé de tus planes para meterme en un hospital y robar mi fortuna». El rostro de Román pasó por un caleidoscopio de emociones. Shock, miedo y entonces, finalmente, ira. «Estás loca», siseó, todavía de rodillas, pero ahora pareciendo menos un pretendiente y más un animal acorralado. «Esto es ridículo. Estás teniendo un colapso». Julia sacó su celular del bolsillo y tocó la pantalla. La sala entera se llenó con el sonido de la grabación. La voz de Román cristalina diciendo: «Es la más fácil de todas, tan desesperada por un poco de afecto que se aferra a cualquier migaja». El silencio que siguió fue absoluto. Román se puso lívido. Eso es un montaje. Ella lo manipuló, es inestable». Julia se levantó con la gracia de una reina. «Tengo horas de grabaciones, Román. Tú, mis padres, tu abogado, conspirando, planeando». Y la mejor parte, hizo una pausa mirando a los fotógrafos que ahora filmaban todo abiertamente, ya no discretos, sino ávidos. «Es que está todo aquí, en vídeo de alta definición. Y estará en todos los titulares mañana». Román se levantó bruscamente, la máscara finalmente despedazada por completo. «Te vas a arrepentir de esto. No sabes con quién te estás metiendo». «Ah, pero sé exactamente», respondió Julia. «Me estoy metiendo con un criminal, y los criminales van a la cárcel». Como si fuera una señal, el doctor Robles entró al restaurante, acompañado por 2 detectives de la policía. La expresión del abogado era de satisfacción sombría. «Román de la Vega», dijo uno de los detectives, «está arrestado por estafa, conspiración para cometer fraude y por conexión con un caso de circunstancias sospechosas en Monterrey. Tiene derecho a permanecer en silencio». Román intentó correr, pero fue rápidamente contenido. Mientras lo esposaban, sus ojos encontraron los de Julia, y en ellos había un odio tan puro que ella casi retrocedió. Casi. Pero se había vuelto más fuerte de lo que él jamás imaginó. El restaurante explotó en murmullos, cámaras disparando, celulares grabando. Sería el escándalo del año. Julia se volvió hacia las cámaras. «Para todos los que están viendo», dijo la voz firme, «esto es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que las mujeres no son premios a ser ganados o fortunas a ser saqueadas. Somos personas y merecemos respeto». Con eso caminó hacia la salida, dejando el caos atrás.
El doctor Robles la siguió, una sonrisa de admiración en su rostro. Eso fue magistral. La parte de él terminó, respondió Julia. Ahora viene la parte de mis padres. El doctor Robles asintió. Ya está en marcha. Mientras estabas aquí, un equipo fue a tu casa con una orden. Están siendo arrestados ahora. La noticia debería haber traído satisfacción, pero Julia solo sintió vacío. Eran sus padres, por más terribles que fueran, parte de ella. La niña pequeña que aún recordaba tiempos mejores, antes de que el dinero lo corrompiera todo. Lloró silenciosamente. Pero la mujer en la que se había convertido, forjada en traición y fuego, sabía que era necesario. No podía sanar si la herida seguía siendo reabierta. Volvió a casa, but no a la mansión. Esa era una tumba de malos recuerdos. En lugar de eso, fue al pequeño departamento que había comprado en secreto durante las semanas de investigación, un lugar que sus padres no conocían, que Román nunca había pisado. Un espacio solo suyo. Cuando llegó, encontró a Miguel esperando en la puerta, una pequeña planta en maceta en las manos. Era una rosa nueva, el botón aún cerrado, pero podías ver la promesa de belleza dentro. Julia sonrió, la primera expresión genuina en horas. Siempre sabes lo que necesito. Miguel ceñó sus ojos cálidos. Nuevo comienzo. Nueva flor. Va a florecer. Julia tomó la maceta, sintiendo el peso reconfortante de la tierra. Juntos entraron al departamento. Era pequeño comparado con la mansión, pero tenía enormes ventanas que dejaban entrar luz abundante. El balcón ya tenía algunas macetas que Miguel había preparado, un pequeño jardín colgante. ¿Tú hiciste esto?, señó ella. Él asintió. Casa necesita jardín. Jardín necesita cuidado. Como tú. Las lágrimas vinieron entonces, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de algo que no se atrevía a nombrar todavía, pero que florecía en su pecho como las rosas de Miguel. Puso la planta en el balcón y se volvió hacia él. Gracias, señor. Y entonces, porque las palabras a veces no eran suficientes, lo abrazó. Miguel dudó solo por un segundo antes de corresponder, sus brazos fuertes y gentiles alrededor de ella. Se quedaron así por un largo momento, dos corazones latiendo en sincronía silenciosa. Cuando se separaron, Miguel ceñó algo que la hizo sonrojar. ¿Puedo confesar? Julia asintió curiosa. Me enamoré de ti el primer día, cuando intentaste estrechar mi mano, cuando tus ojos eran gentiles. La mayoría de las personas mira a través de mí. Tú me viste. El corazón de Julia dio un salto. Miguel, yo. Él puso un dedo gentilmente sobre sus labios, silenciándola. Luego ceñó. No necesitas decir nada ahora. Pasaste por mucho. Pero quería que supieras, no estás sola. Nunca lo estarás mientras yo esté aquí. Julia sintió que algo dentro de ella que estaba roto comenzaba a sanar. No era el amor performático y falso que Román había ofrecido. Era algo más profundo, más silencioso, más real. Estaba construido en acciones, en cuidado, en ver y ser visto verdaderamente. En las semanas que siguieron, mientras el escándalo explotaba en los medios, Julia se mantuvo aislada, protegida. Román fue formalmente acusado. Los activos que había adquirido fraudulentamente de otras víctimas fueron rastreados. Sus padres enfrentaron múltiples acusaciones, desde conspiración hasta apropiación indebida de fondos que Julia les había dado a lo largo de los años bajo falsos pretextos. El juicio fue rápido y brutal. Las grabaciones eran evidencia incontestable. La defensa intentó alegar que Julia los había seducido, manipulado, pero nadie creyó. Román fue condenado a 12 años de prisión. Sus padres recibieron penas menores, pero sustanciales, 5 años cada uno, con la posibilidad de reducción por buen comportamiento. Julia no fue al juicio. El doctor Robles la representó, pero leyó la sentencia, y por primera vez sintió no satisfacción, sino una especie de paz fría. Se había hecho justicia, pero todavía había un vacío, una pieza faltante. Unos días después del juicio, Julia recibió una carta. Era de su madre, desde la prisión. Con manos temblorosas, la abrió. La letra de Elisa era temblorosa, apresurada. Julia comenzaba. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Lo que hicimos fue imperdonable. Pero necesitas entender, estábamos desesperados. Tu padre y
Yo hicimos malas inversiones, lo perdimos todo. Teníamos deudas que ni te imaginabas. Cuando Román se acercó con el plan, parecía la única salida. Sé que esto no justifica nada. Eres mi hija, debería haberte protegido, no vendido. Pero la codicia, el miedo, me cegaron. Me transformaron en alguien que no reconozco. No espero perdón, pero espero que un día puedas encontrar paz. Y tal vez recordar que no siempre fui este monstruo. Hubo un tiempo en que te amé puramente antes de que todo se perdiera. Con remordimiento, Elisa. Julia leyó la carta 3 veces. Había una parte de ella pequeña y dolida que quería creer, que quería perdonar. Pero la mujer en la que se había convertido sabía que algunos puentes, una vez quemados, no podían ser reconstruidos. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. Tal vez un día respondería, tal vez no. Por ahora, elegía seguir adelante. Miguel se convirtió en presencia constante en su vida. No presionaba, no exigía, simplemente estaba allí. Cocinaban juntos, ella aprendiendo recetas simples que Marlena le había enseñado a él. Cuidaban del jardín en el balcón que crecía exuberante bajo su atención amorosa. Y lentamente, en conversaciones silenciosas hechas de señas y miradas, Julia se abrió de una forma que nunca lo había hecho antes. Le contó a Miguel sobre su infancia, sobre cómo el dinero había cambiado a sus padres, sobre la soledad de ser vista solo como un recurso. Miguel, a su vez, señó sobre crecer sordo en un mundo que a menudo no tenía paciencia para él, sobre cómo las plantas nunca juzgaron su silencio, solo crecieron bajo su cuidado. Era una intimidad diferente, construida no en grandes gestos o palabras elocuentes, sino en presencia, en comprensión mutua. Julia se dio cuenta de que se estaba enamorando. Bater era un amor diferente. No era el torbellino caótico que había sentido por Román, no era desesperado o urgente, era como una planta creciendo, constante, paciente, echando raíces profundas. Una noche, 3 meses después del juicio, estaban en el balcón bajo las estrellas. Julia había preparado té y estaban sentados en un silencio cómodo cuando ella finalmente encontró el valor. Miguel ceñó llamando su atención. Él se volvió hacia ella, los ojos interrogantes. «Dijiste que te enamoraste de mí el primer día». Él asintió lentamente. Julia respiró hondo. «Yo no me enamoré de ti el primer día. Llevó más tiempo, pero ahora…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas en señas. «Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Me salvaste, Miguel. No solo de Román, sino de mí misma. Me mostraste que merecía ser vista, ser amada, por quien realmente soy». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Tomó las manos de ella gentilmente y entonces ceñó. «Eres la flor más bonita en cualquier jardín, y yo soy solo el jardinero suertudo que tiene permiso de cuidarte». Julia rió a través de sus propias lágrimas. «No, Miguel, no eres solo el jardinero. Eres…» hizo una pausa buscando la seña que él le había enseñado semanas atrás. «Eres mi hogar». Y entonces, porque había momentos en que ni las señas eran suficientes, lo besó. Fue gentil, vacilante, al principio, y luego más profundo, lleno de promesa y posibilidad. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Al día siguiente, Julia hizo algo que venía considerando por semanas. Programó una reunión con el consejo de su empresa. «Señoras y señores», comenzó, «ustedes han sido pilares de esta organización y confío en cada uno de ustedes. Pero llegó la hora de hacer algunos cambios. Con efecto inmediato, me retiro del cargo de directora ejecutiva». La sala explotó en protestas y preguntas. Julia levantó la mano, silenciándolos. «No estoy abandonando la empresa. Asumiré un rol de asesora, enfocándome en visión estratégica e innovación. La gestión operativa del día a día será asumida por un equipo que el Dr. Robles ayudó a armar. Todos ustedes están incluidos». «¿Pero por qué?», preguntó uno de los directores más antiguos. «Tú construiste esto. Esta empresa es tu vida». Julia sonrió, una paz profunda en sus ojos. «No», respondió suavemente. «Esta empresa es mi legado, pero no es mi vida. Mi vida apenas está comenzando».
6 meses después, Julia y Miguel estaban de pie en una pequeña propiedad rural en las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, con una casa de campo reformada y hectáreas de tierra fértil. No era una mansión, no tenía ostentación, pero tenía potencial, tenía paz y tenía espacio para sueños. Este es el lugar, señó Julia, los ojos brillando. Es perfecto. Miguel miró alrededor, sus manos moviéndose lentamente mientras evaluaba el suelo, la luz, las posibilidades. Podemos hacer un jardín terapéutico aquí, lugar para que la gente aprenda, sane, como tú hiciste. Julia asintió entusiastamente. Exactamente. Un espacio para personas que necesitan silencio, conexión con la tierra, y podemos ofrecer clases de LSM, crear empleos para personas sordas, mostrar que las barreras son solo paredes que aún no hemos derribado. Miguel la atrajo para un abrazo y juntos miraron la tierra que sería el próximo capítulo de sus vidas. La transacción se finalizó en semanas. Julia usó parte de su fortuna, no para lujos, sino para construir algo significativo. Contrataron arquitectos, paisajistas, educadores. El proyecto creció de un sueño a una realidad tangible. El Centro de Bienestar Raíces, como fue llamado, abrió sus puertas en una mañana soleada de primavera. Había jardines terapéuticos, invernaderos, salas de clase para LSM, espacios de meditación. Era un santuario, no solo para plantas, sino para personas. Julia se encontró trabajando al lado de Miguel, no como patrona y empleado, sino como socios verdaderos. Había aprendido LSM con fluidez ahora y a menudo servía como intérprete para visitantes. Descubrió una vocación que nunca supo que tenía: ayudar a otros a encontrar la paz que ella misma había encontrado. Un día, meses después de la apertura, Julia recibió una visita inesperada. El doctor Robles apareció con una mujer joven, tímida, con ojos asustados. Julia, dijo el abogado, esta es Amanda. Está saliendo de una situación difícil, una relación controladora. Escuchó sobre tu centro y quería venir. Julia se arrodilló frente a Amanda, viéndose a sí misma meses atrás. Estás segura aquí, dijo gentilmente, y no estás sola. Vamos a ayudarte a encontrar tu fuerza. Amanda comenzó a llorar y Julia la abrazó, sintiendo el círculo completarse. Ella había sido salvada y ahora podía salvar a otros. En las semanas siguientes, Amanda floreció. Trabajó en el jardín, aprendió LSM, hizo terapia con los profesionales que Julia había contratado. Y lentamente, la mujer asustada se transformó en alguien más fuerte, más confiada. Julia observaba, orgullosa, sabiendo que este era el verdadero legado, no millones en el banco, sino vidas transformadas. Una noche, después de un largo día en el centro, Julia y Miguel estaban en su cuarto en la casa de campo. Era simple, pero acogedor, con grandes ventanas que daban al jardín iluminado por luciérnagas. Miguel estaba sentado en la cama, limpiando tierra de debajo de sus uñas, cuando Julia se acercó con algo escondido detrás de la espalda. Él la miró curioso. Julia sonrió, nerviosa, y trajo las manos al frente. Era una pequeña maceta, y dentro de ella una planta de jacaranda, el árbol conocido por su belleza y resistencia. Ella señó: este árbol, pequeño ahora, pero crecerá fuerte, alto, dará flores hermosas, como nuestro amor. Miguel tomó la maceta, los ojos llenándose de comprensión. Julia respiró hondo y continuó señando. Miguel, plantaste esperanza en mi corazón cuando estaba vacío. Me regaste con paciencia cuando estaba seca. Me hiciste florecer cuando pensé que nunca más podría. Hizo una pausa, sacando de su bolsillo una pequeña caja. Ahora quiero plantar un futuro contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Miguel se quedó paralizado, la maceta temblando ligeramente en sus manos. Entonces, lentamente puso la maceta a un lado y tomó el rostro de Julia entre sus manos. Sus manos se movieron, cada seña cargada de emoción. Fuiste flores en el desierto para mí. Aprendiste mi lengua, viste mi mundo. Me hiciste sentir que tenía voz, incluso sin sonido. Sí, señó enfáticamente,
golpeando la mano cerrada hacia abajo en afirmación. Sí, para siempre, sí. Julia deslizó el anillo simple, una banda de oro entrelazada con plata, representando dos vidas uniéndose en el dedo de él. Se besaron, y en ese beso había promesas de amaneceres en jardines, de desafíos enfrentados juntos, de un amor que no necesitaba palabras para ser la cosa más elocuente del mundo. La boda tuvo lugar en el propio Centro Raíces, bajo un arco entrelazado de flores que ellos mismos habían plantado. No había cientos de invitados, solo las personas que realmente importaban. Marlena, que lloró de alegría. El doctor Robles, que sirvió como testigo. Amanda y otros alumnos del centro, que se habían convertido en familia. La ceremonia fue bilingüe, con un intérprete de LSM al lado del juez. Cuando llegó la hora de los votos, Julia y Miguel se pusieron frente a frente, y sus manos hablaron por ellos. Julia señó con Miguel interpretando en voz alta para los invitados oyentes. Prometo verte, todos los días, verdaderamente. Prometo cultivar nuestro amor con paciencia. Prometo estar a tu lado en tormentas y en sol. Eres mi jardín, mi paz, mi hogar. Miguel respondió, sus manos fuertes y firmes. Prometo cuidarte como cuido cada flor con devoción. Prometo darte raíces para crecer y alas para volar. Eres mi voz silenciosa, mi corazón hablante, mi siempre. No hubo ni un solo ojo seco en el jardín. Cuando el juez los declaró casados, el aplauso fue ensordecedor. Pero para Julia y Miguel, todo lo que existía era el silencio perfecto de sus mundos fusionándose. La recepción fue simple, una fiesta de jardín con comida casera, música en vivo y risas. Cuando cayó la noche y se encendieron linternas, iluminando el jardín como estrellas caídas, Julia se encontró de pie en un rincón observando. Vio a Miguel riendo con los invitados, usando señas exageradas para hacer reír a un niño. Vio a Marlena bailando con el doctor Robles. Vio a Amanda conversando animadamente con otros alumnos, toda timidez desaparecida, y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Este era el final feliz que nunca supo que necesitaba. No era un príncipe encantado de cuento de hadas. No era riqueza y glamour. Era conexión real, amor construido en terreno sólido, un propósito que iba más allá de ella misma. Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba silenciosa, Julia y Miguel caminaron por el jardín. La luna llena pintaba todo de plata, y el perfume del jazmín llenaba el aire. Llegaron al centro, donde la planta de jacaranda que Julia le había dado a Miguel ahora estaba plantada permanentemente. Era pequeña aún, pero saludable, sus hojas brillando a la luz de la luna. Un día, señor Miguel, será un árbol grande, sombra para nietos. Julia sonrió ante la imagen. Me gusta eso. Familia creciendo bajo nuestro árbol. Se quedaron allí, manos entrelazadas, mirando el futuro plantado en el presente. Y Julia entendió, finalmente y completamente, que el verdadero príncipe encantado que buscaba nunca fue un hombre. Fue el viaje de encontrarse a sí misma, de aprender que era completa por sí misma, y que el amor verdadero no te completa, multiplica la plenitud que ya posees. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Julia y Miguel haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó el nuestro al crearla. Esta es una historia sobre redescubrimiento, sobre encontrar la verdad en medio de las mentiras, y sobre el poder transformador del amor genuino. Si esta narrativa resonó contigo, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Hemos preparado una lista de reproducción especial repleta de historias igualmente atrapantes e inspiradoras, cada una explorando las complejidades de las relaciones humanas y de la superación personal. Puedes encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si el viaje de Julia desde la soledad hasta la realización te emocionó, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a traer más historias que celebran la fuerza, la resiliencia y la capacidad humana de recomenzar. Toca el botón de like para mostrarnos que esta historia llegó hasta ti y comparte en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el descubrimiento de la traición? ¿El primer beso bajo las estrellas? ¿La boda en el jardín? Queremos escuchar tu voz. Todos los días
Tracemos narrativas que exploran lo que significa ser humano, amar, perder y encontrarse de nuevo. No te pierdas nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones y únete a nosotros en este viaje de historias que transforman, emocionan e inspiran. Nos vemos en los comentarios y hasta la próxima historia.